me ayudan con los que están pidiendo pista y la entrada a la sala. Listo. Voy a compartir pantalla. Estoy compartiendo pantalla, muchachos, en estos momentos. Sí, profe. Bueno, listo. Entonces vamos a ver los tipos de sistemas de puesta a tierra. Vamos a entender qué son los sistemas de puesta a tierra en una instalación eléctrica y cuáles son los principales que podemos encontrar. Sistemas de tierra TT, TT, TN, TNC, TNS. Vamos a ver una explicación de cada uno de estos. Primero de todo, ¿qué es una puesta a tierra y por qué es importante? Pues bien, la puesta a tierra es fundamental para evitar descargas eléctricas peligrosas y proteger equipos en caso de fallos. Es decir, lo que buscamos es que no se nos derive una fuga de corriente a las personas y aparte proteger a los equipos de cualquier tipo de fallo. Consiste en literalmente dar una conexión a tierra a nuestros equipos, con tal de que cualquier corriente con un cable pelado pues se acabe derivando desde la chapa de ese equipo hasta el sistema de tierra. Bueno, aquí está muy claro, por ejemplo, aquí en el diagrama o en la figura de la parte izquierda de sus pantallas está, digamos que una lavadora, y esta lavadora seguro tiene un contacto el bobinado con la carcasa, ¿cierto? Eso ya lo habíamos visto, y como no tiene sistema de puesta a tierra, cuando usted lo toca, pasa la corriente a través de usted. En la segunda imagen podemos observar que tiene el sistema de puesta a tierra. Entonces, cuando el motor, digamos que ese es el motor de la lavadora, el bobinado hace contacto con la carcasa, ya va directamente a tierra. Y si usted lo toca, no le va a pasar nada. Eso es uno de los objetivos que hay para los sistemas de puesta a tierra. Hasta el suelo y que no pase por nosotros. Como vemos aquí en esta imagen, hay una clara diferencia entre un equipo con sistema de tierras y un equipo sin sistema de tierras. Si el equipo no tiene sistema de tierras, la corriente de fuga se va por el recorrido más rápido que somos nosotros, de manera que no lleva mucho impacto. Y en cambio, si tenemos un sistema de tierras, la corriente de fuga se deriva por el sistema de tierras y nosotros estaríamos a salvo. Básicamente contamos con tres sistemas generales de puesta a tierra, que son el TT, el IT y el TN. Y dentro del TN tenemos el TNS, TNC, TNCCS. Vamos a explicar cada uno de ellos. Empezamos por el sistema TT. En el sistema TT existe un punto a tierra eléctrico. Sistema TT. Aquí estamos dando lo que es el transformador. ¿Sí? Aquí el transformador tiene unido el neutro con la carcasa del transformador. Y la carcasa del transformador, o sea, la cuba, va directamente a tierra. O sea, hay un sistema de puesta a tierra en el transformador. Cuando llegamos aquí a la casa, tenemos otro sistema de puesta a tierra, también, como digamos que en el contador de energía. Entonces, aquí hay otro sistema de puesta a tierra. Instalación de origen, que sería pues, la planta de potencia o la estación transformadora, que está puesta a tierra directamente. Y las masas de nuestra instalación se conectan a tierra de forma independiente. Aparte, el conductor neutro también es independiente a los conductores de tierra de la instalación. En este caso, en los sistemas de tierra TT se requiere el uso obligatorio de dispositivos diferenciales, los tipos RCDs. Esos dispositivos diferenciales los vamos a ver después de que terminemos esto aquí. Después de que veamos este video, yo ya tengo otro video que explica exactamente cómo funcionan los diferenciales. En este tipo de conexión TNT es importante porque los dispositivos diferenciales sí funcionan. En otros sistemas no funcionan. Esa es la ventaja, esa es una ventaja. ¿Sí? Y el dispositivo, la protección diferencial, lo que hace es proteger la vida de los seres humanos.
o de pronto un animalito que toque la energía y no se va a matar por eso. Ese es. Los dispositivos diferenciales son como los tomas también, los GFCI, también tienen el mismo sistema. ¿Sí? O sea, mayor seguridad en el caso de fallo de aislamiento. ¿Sí? Inconvenientes. Los mantenimientos de la resistencia a tierra, ya que como tenemos diferentes puntos, dependemos mucho del terreno y de manera que esa tierra tiene que estar bastante bien mantenida y que no perdamos contacto por algún tipo de oxidación, por ejemplo. En caso de que haya alguna fuga del neutro, otro inconveniente es que, como hemos dicho, se necesita un RCD, ya que el neutro podría quedar cargado, de manera que tenemos que tener la instalación protegida con un RCD, un dispositivo diferencial para detectar estas fugas y que corte a tiempo antes de que nosotros nos llevemos demasiada corriente. Si queréis más información sobre los diferenciales, os dejo un vídeo en la descripción sobre diferenciales en el cual explico. Eso lo vamos a ver después de que pasemos. Ese es el próximo video que vamos a ver. ¿Qué consiste y qué tipos de cómo escoger? Un ejemplo de uso de esta instalación, pues básicamente es para equipos que no tengan una entrada de tierra dentro de su alimentación. Normalmente muchos conectores ya piden con conector de tierra, con cable de PE, cable de tierra, pero si no lo tenemos, pues tenemos que hacer una derivación mecánica hacia un punto de máxima toma de tierra. Sistema IT. Se separa la parte de potencia de la parte de protección de tierras. En este caso, el neutro no está conectado a tierra. El neutro está aparte de la tierra. Mire que cuando el sistema de puesta a tierra TT, el punto neutro del transformador va conectado directamente a la carcasa y la carcasa va conectado al sistema de puesta a tierra. Aquí va aparte, el neutro va completamente aparte. Es un sistema IT. Vamos a mirar las ventajas y las desventajas. Y lo que tenemos son varias conexiones a tierra con conductores P comunes, pero separados de la parte de túnel. Tenemos una separación de los dos sistemas, sistema de potencia y sistema de protección. En caso de falla tierra, el sistema puede seguir funcionando ininterrumpidamente. Se llama caso de primer fallo a tierra. En este caso, la corriente es muy baja y lo va a permitir continuar operando sin interrupciones inmediatas. Ventajas. Pues bueno, esta alta continua de servicio que solo podemos seguir funcionando, de manera que es bueno para los críticos. Sin embargo, claro, requiere un monitoreo, en desventajas, requiere un monitoreo constante para detectar estos fallos de aislamiento, porque estamos teniendo un fallo de aislamiento y el sistema. Es difícil la detección de fallo de aislamiento. Si hay una fuga de corriente a tierra por aislamiento de conductores, o porque un motor está conectado a la carcasa, un motor, el motor ya empezó la bobina a tener contacto con la carcasa del motor. Cuando la corriente es muy bajita, es difícil de detectar el fallo a tierra, ¿sí? Es el orden de los miliamperios. Esa es una dificultad. Sí. O sea, nunca se usa de forma doméstica, pero a nivel industrial sí se utiliza en algunas partes. Sí, sí que lo tenemos, sin embargo, en algunas instalaciones con plantas de generación. Y por último, los sistemas TN. TN. En términos generales, los sistemas TN existe un punto en la instalación de origen, en esta planta de potencia transformadora, que está puesto a tierra directamente. Y el resto de masas de la instalación se conectan a este mismo punto, de manera que es todo dependiente de ese punto de tierra de origen, a través de conductores de protección PE. De manera que se deriva todo. O sea que yo otra vez, cuando aquí en la subestación o en mi transformador, hago mi sistema de puesta a tierra. Uno, el tanque con el sistema de puesta a tierra, pero mando el neutro y mando el sistema de puesta a tierra desde el transformador a la casa. Solamente tengo un sistema de puesta a tierra. La diferencia que hay entre TT es que aquí yo no mando el conductor y aquí hago mi sistema de puesta a tierra. En cambio,
voy a depender directamente de ese sistema de puesta a tierra nada más. Es TN. ¿Sí? Ese es el TN. A la red de suministro. Lo bueno que tiene es que tiene mayor fiabilidad en la continuidad de la producción. No dependemos del estado del terreno al no conectar directamente las masas de dispositivos a un punto de tierra, como pasaba en nuestros sistemas, sino que todo va a través de estos cables de TP y lo derivamos todo a la zona de suministro. Lo que pasa es que en función de cómo combinemos este conductor de tierra con el neutro de la instalación, podremos diferenciar en tres tipos, básicamente. Sistema TNS. Hay una separación total entre neutro y tierra. Neutro y tierra, separados totalmente. Aquí sí los unen. En el transformador sí los unen. Yo mando el conductor neutro y mando el conductor del sistema de puesta a tierra. Pero nunca los uno ni en la caja ni en el contador. Ventaja principal es el más seguro de todo y el muy baja. Este es muy común en hospitales, centros de datos, industrias sensibles a interferencias, donde tenemos que tener una instalación muy fiable. Es una instalación más cara porque al final tenemos dos conductores totalmente. Sí, aquí yo mando un conductor neutro que siempre lo mando, pero aquí estoy mandando el conductor del sistema de puesta a tierra. Es más costoso, claro que sí. Separados, pero es mucho más fiable y seguro. En el caso del sistema DNC, lo que tenemos es el llamado conductor PEN, ya que une el neutro y el tierra. Es decir, el conductor de tierra y de neutro son uno. Aquí están unidos, pero se unen, es más barato, ¿cierto? Está uniendo el punto neutro y la tierra desde el trabajo. Por favor, y solamente envían un conductor. No hacen otro sistema aquí en la casa, sino que solamente queda el otro. Por favor, vamos a ver qué entradas tiene. O sea, TNC. En el TNS, de que es solo un hilo, vamos a decir, comparado con antes que teníamos dos. Pero aquí el problema está en que es mucho menos seguro trabajar con neutro y tierra común. De manera que este sería el sistema de instalación más peligroso, ya que podemos tener muchas fugas al chasis de los equipos y además suele tener implicaciones bastante grandes a nivel de problemas de variaciones de información. De manera que esto realmente no es muy común y sobre todo se utiliza en instalaciones o se utilizaba en instalaciones muy antiguas o redes de distribución de baja potencia. Y por último tenemos el TNCS, que es literalmente una mezcla de los dos. Tenemos al principio de la instalación TNC, es decir, en la planta de potencia, están juntos en la tierra y luego a partir de la zona de distribución ya hacia la zona de consumo, hacia los hogares, se separa en TNS, es decir, tenemos un neutro separado de en las ventajas es que tenemos mayor seguridad que un TNC y un poco menos de coste comparado con TNS. Entonces es un punto intermedio y este sí que es bastante usado en edificios comerciales y en redes de distribución más modernas. Sobre todo este es muy utilizado en Estados Unidos. Entonces, en resumen, aquí tenemos que diferenciar los sistemas en función de cómo se distribuye la masa respecto de la masa de la instalación respecto a la masa del origen del transformador y la relación entre neutro y conductor de tierra. Si tenemos una masa directamente puesta a tierra y de forma independiente de la tierra de la instalación, tendremos un sistema TT, es decir, tenemos una masa para cada componente y una masa en la zona de origen. Importante recordar que para los sistemas TT requerimos un interruptor diferencial. En el sistema IT tenemos separado circuito de potencia y circuito de protección y tenemos un único punto de tierra en la zona de creación, en la zona de la estación transformadora y llevamos nuestras derivaciones de masa a través de conductores PE y en los sistemas TN lo que se hace es trabajar siempre con cables de tierra que pueden ser el mismo ¿no? que el cable del vídeo. Hasta aquí el vídeo, espero que haya quedado todo claro, que si tenéis preguntas, bueno, yo creo que si tienen alguna duda, esos son los sistemas, los tipos de sistemas de puesta a tierra. Son diferentes. Nosotros utilizamos el primero más que todo. Por eso, para que
para poder trabajar los termomagnéticos diferenciales, que son muy importantes, sobre todo para salvar vidas. Ese TT se utiliza mucho en lo que es la parte de residencial. Vamos a mirar aquí una cosita, a ver si echamos para atrás. Listo, ver aquí. Con este sistema es donde podemos utilizar la protección diferencial. La protección diferencial. Ahora vamos a mirar en qué consiste la protección diferencial. Listo. Se utiliza más que todo en residenciales. Recuerde que nosotros tenemos el sistema de puesta a tierra en el transformador y en nuestra casa. Ese sistema de puesta a tierra residencial. Muy bien. ¿Hay alguna duda, muchachos? ¿Tienen alguna duda? A veces. No, Una profe, todo pregunta, claro. profe. Una pregunta. Sí, señor. Este tipo bueno, de conexiones, ¿hay algún software específico para, no sé, practicar de alguna forma? No, no, que yo sepa, no. No. No, que yo sepa, no, como un software, no. Ah, ok. Eso sí, no sé, no lo conozco. Te digo la verdad, no lo conozco. O sea, más bien está como en videos y cuestiones así donde explican Sí, cómo se hace esto. explicación, hay literatura, hay mucha documentación sobre eso también, ¿sí? Ujú. Ustedes pueden profundizar, claro que sí. Ah, Los ok. sistemas TT, IT y TN. TT, IT y TN, son diferentes todos, ¿no? ¿Sí? Ah, Pero ok. el TT es donde usted puede Ujú. obligatoriamente hay que utilizar una protección diferencial. Ahora vamos a hablar en qué consiste la protección diferencial. ¿Sí? Ok, profe, gracias. ¿Cómo? Gracias. Ok. Vamos a mirar entonces en qué consiste la protección diferencial, muchachos. Bienvenidos a un nuevo video para tu canal Temas de Ingeniería Eléctrica. Recuerda que esta protección diferencial la vamos a utilizar en ese sistema TT para poder que él actúe. Ahorita vamos a mirar cómo es que actúa esta parte, esa protección diferencial. La protección diferencial se enfoca en la protección de los seres vivos y de los animales también. ¿Sí? Obviamente que un animalito si pasa toca una línea viva o toca una nevera o toca una lavadora que está electrizada, pues no se va a matar, no le va a pegar un corrientazo duro, sino que va a estar protegido por ese elemento. Mi nombre es Joel y te mando. Listo, entonces aquí está. A la mano izquierda es el diferencial y este es el termomagnético. Ojo, el termomagnético. Son dos protecciones, pero completamente diferentes. Una protege la vida de los seres humanos y la otra protege las instalaciones eléctricas, el conductor, ¿sí? El cable. Y que no haya un incendio también. Bueno, esto empieza ahora. Por un lado, tenemos un interruptor diferencial, del que ya hice un video. Checalo por aquí arriba si quieres saber más del interruptor diferencial. Y por el otro lado, tenemos un interruptor termomagnético. Los dos son dispositivos de protecciones eléctricas, pero son totalmente diferentes. Primera diferencia, ¿qué protege? El interruptor termomagnético está diseñado para proteger la instalación eléctrica. El diferencial, para lo que está hecho, es para proteger la vida de los seres vivos. Ahí está la gran diferencia. Uno, las instalaciones eléctricas y otra protege la vida de las personas. Ya sean personas o animales. Segunda diferencia, ¿cuándo salta? El interruptor termomagnético salta cuando ocurre una sobrecarga
Cuando ocurre un cortocircuito. Listo. Entonces el termomagnético actúa por cortocircuito o por sobrecarga. Por eso se llama termomagnético. Termo es sobrecarga. Magnético es cortocircuito. Llama a mirar por qué. Es el que llaman taco o el breaker. La verdad, son el nombre técnico se llama termomagnético. Entonces, eso tiene una simbología aquí arriba, véalo aquí, en este lado. Este cuadrito significa un bimetálico. Y el bimetálico va relacionado con sobrecargas. ¿Sí? Esa pequeña circunferencia que está cortada significa cortocircuitos. O sea, aquí están las dos gráficas, con térmico y con magnético. Por eso es que este elemento se llama termomagnético. Vamos a ir por partes. Cuando se hace el diseño eléctrico de una instalación, se calcula la mayor cantidad de corriente que puede llegar a circular por los conductores, y de ese valor se saca el diámetro de dicho conductor. Lo que pasa es que si esta corriente para la que se diseñó la instalación es superada, los conductores empiezan a sobrecalentar, debido a que sobrecargamos el circuito, lo cual podría acabar perfectamente en un incendio. Pero si tenemos un interruptor termomagnético, él detecta esta sobrecarga y corta el flujo de corriente. Y un cortocircuito puede ocurrir por muchas razones, pero una muy frecuente es el desgaste del material aislante de los conductores. O sea, esa gomita que rodea el cable con una instalación eléctrica antigua, debido al tiempo de uso, esta gomita se empieza a desgastar. Si está al lado de otro conductor que tenga las mismas condiciones, puede ocurrir un cortocircuito. O porque alguien que se trabajo en instalación eléctrica no tomó las precauciones adecuadas y accidentalmente hizo que el conductor de fase tocara el neutro, dando lugar a un cortocircuito, el cual también puede acabar perfectamente en un incendio y ocasionar daños graves a las personas. Pero si hay un interruptor termomagnético, él detecta el cortocircuito y corta el flujo de electricidad. Ahora, un interruptor diferencial no salta de sobrecargas ni de cortocircuitos. Eso solo salta si hay una corriente de fuga. La corriente de fuga es una corriente que sale de la fase a tierra. Tierra puede ser un muro, tierra puede ser una caja metálica, tierra puede ser una unión, una falta de aislamiento entre el punto neutro y fase. Una fuga puede ser también entre la fase y la canaleta metálica, ¿cierto? Esos son fugas. La fuga, pues, generalmente sucede cuando el aislamiento de los conductores o del motor o del aparato de la lavadora se empiezan a debilitarse. Recuerde que el aislamiento es el aislamiento de un aparato, pues cada vez a medida que va pasando el tiempo se va perdiendo el aislamiento por humedad, por uso, por calentamiento. Entonces todos estos aislamientos de los conductores y de los, por ejemplo, de las bobinas se van perdiendo y empiezan a haber fugas. Las fugas se presentan más en voltajes altos, ¿no? 480, 630, 120 también hay fuga, sí, pero pues no tanto como en la medida que el voltaje es más alto, la fuga se presenta más frecuentemente. La fase sale por el neutro, pero si alguien toca un conductor activo y se electrocuta, Ojo, que ese concepto es muy importante. Los electrones que pasan a través del bombillo, luego llegan al neutro, siempre llegan. Los electrones que salen de la fase llegan al neutro. Tiene que, si allá salió un amperio, aquí tiene que entrar un amperio. En condiciones óptimas. Si el aislamiento si no hay fugas y si no hay problemas de aislamiento. no toda la corriente que entró por la fase salió por el neutro, ya que una parte de ella se va a través de la persona que se electrocutó. Eso es lo que llamamos corriente de fuga. Una corriente que circula por un sitio por donde no debería circular. Cuando esto ocurre, el diferencial lo detecta y corta el flujo eléctrico. Este tipo de accidentes se conoce como accidente por contacto directo. Pero también está el contacto indirecto, que ocurre por falla de aislamiento de un equipo y en el proceso de fabricación de
Mira, aquí estamos hablando de un motor, por ejemplo. Mire que ese motor tiene unos aislamientos acá, ve acá, en esta parte. El mismo cobre está aislado también con un aislamiento líquido. Eso se va secando. Es un esmalte. Ese aislamiento va a depender del trabajo. Hay aislamientos tipo A, tipo B, tipo C. Eso depende de la temperatura en que se va a trabajar ese motor. La temperatura y la humedad pues van debilitando todo ese aislamiento. O sea que mire que la bobina está muy pegada aquí a la carcasa. Entonces ese aislamiento que hay entre la bobina y la carcasa se va debilitando. Lo mismo en esta parte de acá. Mire que aquí bobinas pasan acá a través de esas ranuras donde se alojan las bobinas, y esta parte café son aislamientos que van perdiendo su propiedad en la medida que va pasando el tiempo, ¿sí? Porque a veces tienen calor y tienen humedad. Entonces empieza a haber fugas a través de esta bobina y llegan aquí a la carcasa o al núcleo, unas pequeñas fugas, y las fugas se expresan acá. Y entonces cuando alguien toca la carcasa del motor, le puede pasar corriente, ¿sí? Esas fugas pueden ser peligrosas. Ahora, a nivel industrial, recuerde que se pueden trabajar con motores de 480 y de 630 voltios. Entonces, una fuga o una exposición a una tensión acá es peligrosa, es demasiado peligrosa. Los equipos, las partes que están electrificadas se separan de las que no deben estar electrificadas. Esto se hace por medio de materiales aislantes. Lo que pasa es que con el tiempo de uso, ese material aislante empieza a perder sus propiedades no conductoras. Si, por ejemplo, el material aislante que está entre el motor de una lavadora y su carcasa se daña, cualquier ser vivo que toque la carcasa de dicha lavadora se va a llevar un poquito. Eso, la lavadora puede llegar a exponerse a 120 voltios. Si esta bobina queda pegada a la carcasa, puede tener 120 voltios. Y usted lo toca y le pasa la corriente. Pasa la corriente, ¿sí? Entonces hay un problema, que puede haber un problema de un accidente mortal ahí en esa parte. Nuevamente, el diferencial detecta la corriente de fuga y salta. Esto es en caso de que la instalación eléctrica no tenga sistema de puesta a tierra. De ser así, el diferencial saltaría sin necesidad de que alguien se electrocute al tocar un equipo con problemas en su aislamiento, ya que esa corriente de fuga se iría a tierra en lugar de atravesar el cuerpo de las personas. Tercera diferencia, ¿cómo funcionan? El trabajo diferencial es comparar la corriente que entra por la fase con la que sale por el neutro para así poder saber que hay una corriente de fuga. Básicamente, lo que tiene en su interior es un núcleo toroidal. Ese núcleo tiene enrollado tres bobinas, una por donde pasa la corriente de fase, otra por donde pasa la corriente del neutro, y la última es la encargada de activar el mecanismo de disparo, que se compone básicamente de un electroimán. Lo repito nuevamente, mire, aquí, ¿qué pasa aquí? Vea, esta es la estructura de diferencial, ¿cierto? Aquí llegan la fase y el neutro, ¿sí? La fase y el neutro pasan a través del diferencial, ¿sí? Y aquí está la carga en esta parte de abajo. Cuando yo pongo la carga, lo que sea, ¿sí? Una lavadora. Entonces, digamos que la lavadora tiene una fuga, pero no ha sido tocada todavía por alguien. Digamos que está expuesta a 120 voltios. La corriente que pasa por acá genera un campo magnético acá, en ese sentido, ¿sí? Cuando la corriente atraviesa la carga, él vuelve a subir por este lado y genera otro campo magnético inverso. Aquí el campo magnético, cuando sale la corriente, tiene un sentido, y cuando entra la corriente tiene otro sentido. Sí. Recuerda que el campo magnético también va a depender de la cantidad de corriente. Si por aquí pasa la misma corriente por este lado y este lado, pues el campo magnético queda anulado. Cero campo magnético. Entonces esta bobina no va a tener nada, no va a generar ningún voltaje, ¿sí? Ahora bien, digamos que yo toqué la lavadora y me pasó corriente. Entonces, cuando por aquí pasa una corriente, ¿sí? Y
una parte se va para descargar para ese contacto indirecto que yo realicé. ¿Sí? Que si pasa de 10.000 amperios, digamos que pasó de 10.000 amperios, o sea que aquí hay 10.000 amperios menos. Ya no es un amperio, sino son 1 amperio menos 10.000 amperios, ¿sí? Entonces, hay una diferencia de campo magnético. Ese campo magnético es más fuerte que este. Entonces, este menos este me va a dar un remanente que está acá. Este campo magnético remanente genera en esa bobina un voltaje y ese voltaje actúa este electroimán y a la vez hace desarmar, abrir completamente el circuito para que cuando yo toque la lavadora yo no me mate, sino que me pase 10.000 amperios no más. Hay diferenciales de 10.000 amperios, hay diferenciales de 30.000 amperios, eso depende donde usted lo utilice. A nivel industrial generalmente llegamos a 30.000 amperios. 10.000 amperios, el cuerpo humano no se mata, siente que le pasó corriente, pero no se mata. ¿Sí? Él se mata ya con una corriente más elevada, uno se mata pues con corriente más elevada. Lo mismo pasa, es por ejemplo, si esto está alimentando un toma, ¿sí? Y un niño llegó y le metió un tenedor, le pasó corriente, y entonces, ¿qué va a hacer este? Va a pasar lo mismo. La corriente de fuga hace que la corriente que llega por este lado sea diferente, más pequeña, se genera la diferencia del campo magnético, va a ser un poquito, va a haber una remanencia acá, y aquí se va a generar un voltaje y se va a disparar. Para desarmarse este disyuntor diferencial, él le pone 10.000 amperios y me desarma. O sea, tiene que llegar a 10.000 amperios. Si la fuga es de 9.000 amperios, él no se desarma. Si la fuga es de 5.000 amperios, no se desarma. ¿Sí? Es de 10.000 amperios en adelante. Eléctrico, la corriente que entra por la fase es igual a la que sale por el núcleo. Al ser iguales, estas dos corrientes van a crear en el núcleo toroidal flujos magnéticos de igual magnitud, lo que van en sentidos opuestos. Esto hace que se resten y el resultado sea cero. Pero cuando ocurre una corriente de fuga, ya las corrientes no son iguales. Entonces los flujos creados por dichas corrientes tampoco lo serán. Eso hace que al centrarse no den cero, sino que va a quedar un flujo restante. Ese flujo restante va a provocar que en la tercera bobina se induzca un voltaje, que va a hacer que el electroimán se active y este provoca la apertura de los contactos de diferencia. El inductor termomagnético, pues. Ese es el termomagnético. ¿Sí? Aquí me lo está mostrando. Recuerda que el termomagnético tiene dos disparos, uno de sobrecarga y uno de cortocircuito. Está con dos mecanismos de disparo, uno para la sobrecarga y otro para los cortocircuitos. En el interior lo que tiene es una placa bimetálica por la cual va a pasar la corriente. Esa corriente sobrepasa la corriente para la que fue diseñado el interruptor. La placa bimetálica se deforma. Esa deformación provoca el movimiento de un mecanismo que abre el contacto. Si ve, a ver, es la medida que, por ejemplo, si es de 15 amperios y si el circuito me está consumiendo 17 amperios, él no se va a disparar ahí mismo, pero esta placa bimetálica se va doblando por la sobrecarga que hay. Entonces, este bimetálico es encargado de proteger el circuito ante sobrecarga, no corto, sino sobrecarga. Ese sería, profe, perdón, el general. Sí, señor. El breaker general, ¿sí, no? No lo escucho bien. ¿No? Se fue la Profe, señal. ese sería el breaker general, ¿sí? ¿El qué? El de sobrecarga. El de sobrecarga, como le digo, el termomagnético tiene dos disparos de sobrecarga. ¿Cuándo es una sobrecarga? Es que yo pongo el termomagnético de 15 amperios y el circuito me está pidiendo 17. Eso es una sobrecarga, eso no es un cortocircuito, es una sobrecarga. O sea, me estoy pasando de los 15 amperios. Entonces, ¿qué hace? Él empieza a doblarse en la medida que la corriente
pasa de los 15 amperios. Empieza a doblarse y él se dobla hasta que llegue y genera el disparo. Mira, espere, vamos a volver a ver este. Factor. La placa bimetálica se deforma. Eso. Esta deformación ¿Sí nota? ¿Sí quedó claro? El que me estaba preguntando. Sí, profe. Ok. Esa es sobrecarga. Ahora, cuando yo genero un cortocircuito, pum, pum, que se chisporroteo y ya. Eso es una corriente muy alta. Entonces, pasa por acá y es muy rápida. Puede ser inmediata. Pues, es súbita. ¿Sí? Este bimetálico no se alcanza a disparar, a desarmar, no se piensa, porque por aquí pasa una corriente muy alta por esta bobina. Mire que es más gruesa. Cuando pasa una corriente a través de un imán, de una bobina, ¿qué pasa? Genera un campo magnético, ¿cierto? Y ese campo magnético trae este muelle que es metálico y lo hace disparar. Por eso el disparo termomagnético es casi, de cortocircuito es casi inmediato, se abre inmediatamente. ¿Por qué? Porque por aquí pasa la corriente muy alta. Recuerde que un corto puede llegar en orden de 3.000 miliamperios en un momentico. Entonces, para que no se dañe, esta bobina, por aquí pasan los miliamperios y se genera un campo magnético aquí alrededor. Y ese campo magnético va, después de cierta magnitud de corriente, va a tener una fuerza para atraer este muelle y hacer desarmar el termomagnético. ¿Listo? Eso es sobrecarga. está en serie. En esta placa bimetálica hay una bobina. Esta bobina no es más que un electroimán. Cuando ocurre por el circuito, la corriente atraviesa la bobina es tan grande que provoca que dicha bobina cree un campo magnético que va a ser capaz de mover una pinza móvil. Ese movimiento va a provocar que el contacto se vuelva. Cuarta. ¿Sí entendieron esa parte? Eso es un termomagnético. Lo que llaman tacos, lo que ustedes llaman breaker, ¿sí? Son termomagnéticos porque tienen dos protecciones. La protección térmica, que es la de sobrecarga. Cuando el circuito es de 15 amperios y yo no le meto 15, sino 17 o 18, no se me va a desarmar inmediatamente, sino que va a esperar un tiempo hasta que el bimetálico se dilate y se deflecte. ¿Sí? Ahora, el otro es una corriente súbita, que es un cortocircuito, que va a ser tan rápido que el conector bimetálico no se va a alcanzar a deflectar, sino que la corriente va a pasar a través de la bobina que va en serie con el circuito y realmente esa bobina es un electroimán. Cuando pasa esa corriente que es magnitudes considerables, se genera un campo magnético considerable y atrae un muelle porque es como un imán y lo hace esa cosa. Vamos a ver la cuarta diferencia. Criterios para su selección. Hay varios datos que hay que tener en cuenta a la hora de elegir un termomagnético y un diferencial. Pero ahora vamos a concentrarnos en uno en particular. Noten aquí una cosa, el termomagnético, por aquí entra una fase y por aquí entra la otra fase. Ese termomagnético es bipolar. Recuerde que en nuestras instalaciones eléctricas solamente protegemos la fase, no más, el neutro no. Entonces aquí fase 1, fase 2 y hasta el termomagnético, digamos que ese es de 220 y estoy alimentando un motor. Digamos que estoy alimentando un motor. Entonces aquí y es bimetálico, es bipolar. También hay monopolar, solamente un termomagnético de estos. O tripolar, que ya son 3, ya se va a utilizar para transformadores, para motores trifásicos o para cargas trifásicas. Listo. Y está a mano derecha está el diferencial.
Diferencial, yo conecto la fase por este lado y el neutro por este lado. Yo no es que esté protegiendo el neutro. El neutro, aquí se va a abrir las dos. Simplemente es para que cuando pase la corriente por acá, regrese por acá, sea censada aquí, porque por esta cavidad están las bobinas que detectan el campo magnético diferencial. Por eso se llama diferencial, porque cuando hay una diferencia de campo magnético, él se desarma. Y si llega la diferencia a, en este caso, a 30 miliamperios, se desarma. ¿Sí? Estos termomagnéticos también son de 10 miliamperios, pero el más común es de 30. Listo. El GFSI es un toma doble, pero con diferencial, que tiene un diferencial. Pero el GFSI se desarma con 10 miliamperios, no con 30. La corriente nominal. De nuevo, a la hora de hacer el diseño eléctrico de instalación, se calcula la cantidad de corriente que van a consumir los equipos de instalación, con el objetivo de saber el diámetro del conductor a elegir. Y de ahí también se saca el valor de corriente del termomagnético. Miren aquí. Una vez esa corriente sea superada, el dispositivo abre sus contactos. Noten acá, aquí es la corriente nominal. O sea, este termomagnético, un circuito que va a consumir, digamos que 20 amperios. Yo le pongo el de 25. Aquí está el diagrama, la simbología del termomagnético, que esa es la simbología técnica. Esa es la simbología técnica. En este caso, es un termomagnético bipolar, dos fases, fase 1 y fase 2. ¿Sí? Recuerde que aquí hay una simbología, el cuadradito, este cuadro que significa termo, y esta pequeña circunferencia, media circunferencia, digamos, un cuarto de circunferencia, significa magnético, termomagnético. Esta es la simbología. ¿Listo? Esta es la capacidad que tiene hasta ahí este termomagnético, 25 amperios. De ahí para arriba empieza el bimetálico a deflectarse hasta determinado. ¿Y cuánto se demora? Depende de la sobrecarga que usted le pone. Si usted le pone una sobrecarga de 27 amperios, o sea, 2 amperios, él se va a demorar un tiempo. Pero si se le pone una sobrecarga de 30 amperios, se va a demorar menos tiempo. Este cuadradito que hay al lado es la capacidad de corriente de cortocircuito que él soporta sin destruirse. Porque hay cortocircuitos que destruyen el aparato. Y para cálculos residenciales y para cálculos industriales, usted tiene que calcular ese cortocircuito. ¿Sí? Tiene que calcular ese cortocircuito para que no le pase más de 3.000 amperios. ¿Sí? ¿Vale? Más de 3.000 amperios. Para que no se destruya el termomagnético. Para evitar que la instalación le siga entrando corriente. Por ejemplo, este nos pone que es de 25 amperios. Si tienes una instalación eléctrica que consuma 40 amperios, este no puede usar, porque simplemente cuando empieces a conectar equipos va a llegar el punto que el interruptor va a saltar, porque lo va a detectar como una sobrecarga. Y si lo eliges para instalación de mucho menor amperaje, por ejemplo, este mismo 25 amperios, se lo pones a una instalación que consuma 15 amperios, lo que va a pasar es que en caso de sobrecarga, el interruptor no se va ni a enterar. Los equipos se van a quemar y él va a estar este mismo 25 amperios, se lo pones a una instalación que consuma 15 amperios. Eso, por ejemplo, en este caso, si yo tengo una instalación que me consume 15 amperios y pongo una 25, pues una sobrecarga de 20 amperios se van a quemar los conductores, porque este no se va a disparar, este no se va a desarmar, porque el bimetálico de este no va. Mira lo importante que es tener esta relación. ¿Sí? Yo no puedo poner un circuito que me consume 15 amperios y colocarle un termomagnético de 25. No lo puedo hacer. ¿Sí? ¿Vale? Ahí está claro, ¿cierto? Lo que Sí, va a pasar profesor. en caso de sobrecarga, ¿Cómo?
En las casas se puede colocar diferencial, Sí, claro que sí. Ojo, pero ojo, ¿es el nosotros circuito principal, el totalizador o en cada circuito? muy buena la pregunta. Se pone el principal. O ¿Uno sea, solo pone para todos? ¿Uno solo para toda no, la carga de la casa? uno solo para todos, exactamente. Lo que pasa es que él también tiene limitantes de corrientes. Ahorita vamos a mirar el diferencial. Por ejemplo, yo tengo un diferencial de 30 miliamperios a 40 amperios. ¿Qué significa 40 amperios? Que la carga total no pase de 40 amperios. Porque no es que él se dispare, sino que se va a dañar. El diferencial solamente se va a desarmar cuando ve cuando ve corriente de fuga. Pero así es que en España, y es que ahorita debe ser así. De fuga. Usted conecta primero el diferencial y luego conecta los demás breakers unidos a este. O sea, esa es la alimentación principal para el diferencial. Obviamente, usted va a comprar un diferencial de 30 miliamperios. ¿De cuántos amperios? 30 miliamperios es el desarme por diferencial, ¿no? Y 40 amperios es la capacidad que él soporta como conductor. Pero ahí no están marcados los valores en el aparato, Sí, claro que sí, ya le vamos a. los Ya miliamperios y los estamos, voltios. sí, señor. Está, Ya. por ejemplo, en este caso, este voltaje que hay, por ejemplo, en este termomagnético 200, 415, es el voltaje que soporta máximo, ¿no? Ajá. O sea, yo no puedo poner este termomagnético en una red de 630 voltios porque no me va a funcionar bien. Va a haber fugas de corriente. ¿Sí? Vamos a mirar a ver diferencia. El inductor no se va a ni enterar. Los equipos se van a quemar y él va a estar ahí como si nada. Y este valor que ven aquí al lado es la corriente de cortocircuito. Cuando ocurre un cortocircuito, las corrientes son muy grandes. Este particular nos dice que soporta hasta 3000 amperes. Eso quiere decir que si la corriente de cortocircuito no supera los 3000 amperes, el inductor salta y en buen estado de funcionamiento. Pero si la corriente de cortocircuito supera los 3000 amperes, de igual manera va a saltar. Pero entonces ya habría que restrictir la corriente nominal sin un dato estricto a la hora de elegir el termomagnético, porque depende del diseño de instalación. Pero la corriente de cortocircuito, mientras más grande sea, mejor. Te estás preguntando qué es la letra que está al lado de la corriente nominal y el tipo de curva de disparo. En este caso, Ojo, el curva de disparo, esa es la curva de disparo. ¿Sí? Esa C es la residencial. Está la A, la B, la C y la D. ¿Cierto? No es lo mismo un termomagnético para un motor que por ejemplo, para un circuito toma. No es lo mismo. Usted sabe que los motores al arrancar, arrancan con casi 10 veces la corriente nominal de ellos y a veces se demora. Y eso hace que se dispare, que se desarme por sobrecargabilidad. Pero cuando es, por ejemplo, el adaptado para él ya está diseñado para proteger motores. Cuando el motor arranca, él ya sabe que tiene un motor ahí conectado a él y no se va a desarmar, sino va a esperar un tiempo a cuando el motor se estabilice. Vamos a mirar las curvas de disparo. la tipo B y la tipo D. La diferencia Claras acá. Eso, mire. B, C y D. Vamos a mirar a ver. De la corriente nominal, tipo de curva de disparo. En este caso, el tipo C, pero también está la tipo B. Esa B, C y D. La diferencia entre un tipo de curva y otra en el tiempo que se pone a reaccionar contigo cuando detecta alguna falla. Por ejemplo, cuando la curva es tipo B, el tiempo de reaccionar más rápido que cuando una curva tipo C. Se la carga que se va a proteger. Por ejemplo, si lo que vamos a proteger es un motor que va a ser arrancado directo a línea, nos conviene que la protección no actúe en el momento que detecta la sobrecarga,
Porque en el momento que nosotros montamos un motor directo a línea, ocurre una sobrecarga transitoria. O sea, la corriente se eleva muy por encima de la nominal, pero solo por unos pocos segundos. Entonces, la protección que tenemos para ese motor es una protección que actúa al momento de detectar la falla. Cada vez que nosotros prestamos el motor, la protección va a saltar, porque va a pensar que es una sobrecarga. Dale acá, Camilo. Ahí está, sí. 30 Ahí está. miliamperios. Mire, pues. ¿Qué significa dos polos? Claro que son pues más neutros, ¿sí? 30 miliamperios y 40 amperios, ¿sí? Ajá. 40 amperios. O sea que si su casa, digamos que consume 35 amperios total, bueno, móntelo, no hay problema. Pero si su casa consume 50 amperios, no lo puede montar, pues tiene que montar uno de 50 amperios a 30 miliamperios, porque ese sí es normal, ese 30 miliamperios, ¿no? Eso es el más común para las protecciones diferenciales residenciales, ¿sí? 30 miliamperios. Nominal de un diferencial también es importante, pero no tiene tanto peso como un termomagnético, ya que no influye en el cumplimiento de su trabajo, simplemente porque la corriente nominal del diferencial lo único que afecta es que es sobrepasada en este esquema. Por eso es que dice diferencial. Mire, Camilo, ahí está la respuesta. Mire, vea. Mire, Camilo, aquí llega la fase de neutro, llega el diferencial y luego va a alimentar ¿qué? La protección termomagnética. Ya. Y si aquí tiene otra, sigue otra. Y si aquí tiene otra, sigue otra. ¿Sí? Aquí, bueno, aquí, espera un momentico que hay. Bueno, ¿Y el aquí hay un. botoncito que tiene el diferencial es para apagarlo o qué? ¿Cuál? Ese azulito cuadrado. Ese botoncito es para hacer un Sí. test. Es para Ah, sí. test. Sí. Un Recuerde, test, vea, hay una cosa. un Los test de fuga. termomagnéticos. ¿Cómo, Camilo? Un test de fuga. Es un test para mirar si se dispara. Tac, tac, sí. Es Ah, un ya. test. Si se desarma. Sí, Hay que sí. tener en cuenta una cosa. Los termomagnéticos nunca sirven de switches. Si usted está utilizando un termomagnético para apagar todos los días y encender todos los días, cuando usted lo manipula muchas veces, el sistema termomagnético se va dañando. O sea que ya no sirve como termomagnético. Él se tiene que dejar tal cual. Ahora, una cosa es que usted apague después de que terminó labores y vamos a apagar porque está lloviendo mucho y qué tal, y ven. Y para seguridad, listo. Pero hay veces que ustedes, que hay gente que trabaja, prenden y apagan motores con el termomagnético constantemente, o cuartos, o cargas. Bueno, los termomagnéticos ni los diferenciales se deben de utilizar como switches. Se deben Ya. utilizar solamente como protección. Entonces, como este termomagnético, puedes poner un diferencial de 40 amperios, que no pasa nada. Aquí no pasa nada. Si están de acuerdo que no pasa nada. Este es de 40 amperios, este es de 25. Ajá. Este está sobrado. Recuerde que esos 40 amperios no es para que se proteja esta, sino mostrándole la capacidad que él tiene. Entonces, yo tengo una capacidad de 40 amperios. Por aquí me pasan por la fase, por favor. No me haga pasar más de 40 amperios porque me daño. No es que me proteja, me daño. ¿Sí? Pero si me hacen pasar 25, no, tranquila. ¿Cuál es mi objetivo? Es este disparo, el de 30 miliamperios. Ese es mi objetivo. No más. Yo como diferencial no me interesa sino este. Ojo, si usted tiene aquí 50 amperios y pongo 40, ahí sí me va a dañar yo. Este puede ser más alto acá que este. Listo. Diferencial es esta, también conocida como nivel sistema, que es más a que nivel de corriente de fuga el dispositivo salta. Para una instalación residencial se ponen diferenciales con una corriente de corte de 0,01, 0,03 amperios. La corriente. Mire que aquí es muy normal, 10.000 amperios. Ojo, las 10.000 amperios se utilizan más que todo en los GFCI, esos tomas GFCI, que se utilizan en las áreas húmedas. El de 30.000 amperios se utiliza ya para
para el tablero principal. De fuga supera este valor, el dispositivo salta, lo cual es muy útil para proteger la vida de las personas o más aún, en el hogar hay niños pequeños. En resumen, los dos son dispositivos que hay que tener una instalación sí o sí. Uno para que proteja los equipos eléctricos y otro para la protección de las personas ante un accidente. Y bueno, detenerla hasta aquí este video. Espero que te haya instalación sí o sí, lo cual es muy útil para proteger la vida de las personas o Mira aquí por el niño, vea, niño. Aquí vamos a empezar a mirar. Cuando tengo mi sistema de puesta a tierra TT, se me dispara el diferencial. Se me desarma con una situación de estas y el niño no se va a matar. ¿Por qué no se va a matar? Porque va a pasar máximo 30 miliamperios por su cuerpo. Y eso no lo va a matar a uno. ¿Sí? Si a usted le pasa medio amperio, fritos, ahí sí muerto. Si le pasa 100 miliamperios, le pega duro y le puede dar un problema de desgarre muscular. Si le pasa 30 miliamperios, sí va a sentir el taponazo. Pero lo más importante es que el diferencial se va a desarmar allá en el tablero de control y no va a matar el niño. No va a matar el niño. ¿Sí? hay niños pequeños. Claro, aquí. En España es obligatorio. Obligatorio. El diferencial. El diferencial. Aquí también. Pero pues se hacen los manuelos. Aquí nada más ponen el diferencial, el GFCI en la cocina, en el baño, y eso está bien. Pero ojo, en la sala un niño también puede meter, puede hacer esto. También. Puede coger el tenedor y meterlo por ahí, porque ellos, eso es lo primero que hacen. Ven un hueco y de una vez. Le ponen solo unos cauchitos, unos taponcitos. También, pero ellos, como son de curiosos, los abren. Claro. Los muchachos ahorita lo abren y ponen el tenedor y se mata un muchacho por eso. ¿Sí? Eso es, en España es obligatorio, aquí también. Lo que pasa es que, bueno, no es que se... Ahorros. Sí. Ahorros no caros. Pero no es tan caro, me parece que son como 30, 40 mil pesos que vale, me parece. No ponerlo. ¿Cómo? No colocarlo sale caro. No colocar, no, sí, sale caro. Sí. ¿Y cómo es que se hace la prueba entonces del diferencial con el botoncito? No, usted hunde el botón y él se desarma. ¿Sí ves? Es Eso como quiere decir que está bueno. utilizando el mecanismo. ¿Sabe cuándo usted se da cuenta que está bueno? Aplíquele 15 miliamperios. Hacerle un corto. Calcule, usted dice, bueno, voy a calcular una resistencia de tal forma de que voy a aterrizarla, voy a equipotenciarla a tierra, que me pase 15 miliamperios, si él debe de protegerse. Nosotros hicimos experimento en el laboratorio de Pereira. Y para probarlos. Pues, sí, para probarlo. 10 miliamperios es preciso, se abre ahí mismo. 30 miliamperios se abre ahí mismo. Eso es un elemento muy importante. Muy preciso. Muy sensible. También. Muy sensible porque uno cree que porque el sistema es muy seguro. Uno cree que el sistema es complicado y no es complicado. Son 3 bobinas y ya, lo que vimos. Ajá. Es como con el termomagnético, cuando se desarma por cortocircuito. ¿Sí la ves? Cuando se desarma por cortocircuito, la bobina, el electroimán, cuando pasa una corriente considerable a cierta magnitud, se genera un campo magnético y atrae ese muelle inmediatamente. Eso es como un imán. Y eso ahí. Lo mismo pasa con el diferencial. Cuando hay un residuo de campo magnético porque hay una fuga a tierra. Y si la fuga a tierra llega a 10 miliamperios,
el campo magnético llega a una residual, el campo magnético residual. Este menos este me da un residuo, pasa a través de la bobina y me genera un voltaje X y me abre de una vez. Es muy preciso, es muy preciso. Yo me Pero aterro muy entonces, preciso. si hay sobrecarga, se abre el termomagnético y también el diferencial. No, diferencial no sé, no, diferencial no. ¿Con sobrecarga no? No, solamente cuando hay fugas, cuando el niño le mete el dedo, Y si hay cortocircuito, cuando usted tampoco se toca la abre. lavadora. ¿Cómo? Si hay cortocircuito, tampoco se abre el diferencial. Tampoco se dispara. Si hay un cortocircuito, no se dispara el diferencial. Ni Si hay una tampoco con sobrecarga, sobrecarga. no se dispara el diferencial. Solo el termomagnético. Solo el termomagnético. Ahora, si el niño le metió el dedito ahí, se dispara solamente el diferencial. El termomagnético no. Pero de todas maneras se quedó sin luz toda la casa. ¿Cómo? Se quedó sin luz toda la casa de todas maneras. Ah, sí, sí, claro, porque como vimos, como de acuerdo al circuito que les mostré, es el circuito principal, el de ahí arranca todo, es como el switch. Eso es una protección. Esa es la protección ideal, muchachos. Termomagnéticos bien seleccionados y un diferencial también bien seleccionado. ¿Qué voy a seleccionar del diferencial? 30 miliamperios, que así son todos. No, voy a diferenciar es que la corriente que sea capaz, él no se la pase, no, o sea, yo no pida más de la corriente que sea capaz. El diferencial. Pero no es la suma de todos los circuitos, ¿no? Sí, Sí. sí, claro. Si tengo 3 automáticos de 20, entonces pongo un diferencial de 60. De 40, sí. Ahora No de usted, 60. usted ahorita más adelante lo vamos a calcular qué corriente, porque usted no va a prender todos los tomas, ¿cierto que sí? Usted Sí, no de va a pronto no, conectar todos los tomas, ni va a tener todos los bombillos prendidos. no siempre. No siempre, eso se llama un factor de demanda. Entonces usted tiene un factor de demanda y usted va a calcular su corriente con el factor de demanda. ¿Cuál es el factor de demanda? Que dicen, hay un factor de demanda que dice que los primeros 3.000 vatios, tómalos al 100% y los otros al 35%. Es un factor el factor de demanda, Camilo, se lo entrega las empresas, el operador de red, saben, Ya. las empresas públicas saben, porque ellos estudian todas las cargas residenciales y ellos van a decir, no, es que aquí nada más la corriente que se va a consumir es más o menos esta. Cogen el perfil de todas las residencias y calculan más o menos qué corriente usted va a consumir, un promedio, y con eso es que se calcula el conductor. Y entonces si calculó el conductor, con eso es que calcula la protección principal. O sea que también va a tener el cálculo de la corriente más o menos total, la más alta que puede llegar en un momento, y usted va a saber elegir la protección diferencial. No Pero significa entonces, si un niño hace un corto con si un el niño, tenedor, entonces solamente se salta el si coge diferencial. una punta, en la fase y la otra punta en el neutro, es un corto. Por ¿Cuál se eso, va a disparar? solo el diferencial, No. Si yo por los cojo, dos. si el niño coge el tenedor y lo mete entre fase y neutro, es un corto. Sí. Y entonces se va a disparar, se puede disparar el diferencial y el termomagnético por corto también. Los dos. Los dos. Pero porque hay una pequeña fuga por el niño. El diferencial solamente se desarma cuando hay una pequeña fuga de 10 miliamperios, de 30 miliamperios a tierra. Él analiza son las fugas. Él solamente es las fugas. ¿Por qué? Él está solamente protegiendo los seres vivos y los animales. El niño que metió el tenedor ahí. ¿Sí? O Sí, sea, está eso es muy lo que... bueno, ¿no? ¿Cómo? Que eso está Mira, muy bueno. Entonces, cuando yo les picho el botoncito ese, se desarma.
Se desarma. ¿Y cómo lo vuelvo a Esto armar? ahí- No, lo Subo, sube. subo la palanca y vuelvo y la bajo. Sí, sube y vuelve. No, vuelve y la sube y ya. Mira que aquí dice test. Esta parte dice test. Ah, sí. En los GFCI existen dos botoncitos. Cuando se dispara, se desarma un GFCI. Bueno, hay que dejar que pasa y vuelve y lo hunde. Porque puede ser que usted estaba lavando la cocina y le pasó agua y pasó corriente y se desarmó. Pero entonces lo puede volver a armar si la fuga se desapareció. Pero si la fuga persiste, él vuelve y se desarma. ¿Y esos de los baños también trabajan por fuga? ¿Los qué? Los tomacorrientes de los baños también son Sí, por por fuga. fuga, Sí, sí, igual que el diferencial, sí, señor. lo mismo. El mismo concepto. Solo que esos tomas tienen se desarman en 10.000 amperios, me parece. No en 30, sino en 10. O Pero se sea que si le desarma hago, nada más si el le hago toma. corto a uno de un baño, no hay corto, solamente se salta. Si yo le hago corto a un toma diferencial, Al de la zona húmeda, si hago un corte entre fase y neutro, sí, se desarma el termomagnético. No él. ¿no él? Él no. Entonces, ¿para qué es que sirve el de la zona húmeda? También, lo mismo. Si yo hago una fuga entre fase y tierra, una fuga. No, yo hablo de corto, hacerle meterle ahí tan un cable, A tierra. sí, entre fase y neutro. Ah, no, ahí no hay fuga. Ahí hay un corto. Entonces no se desarma el de la zona húmeda. No, señor. Ya, ese no se Él se desarma. desarma cuando usted coge la fase y la manda a tierra. Y pasan unos miliamperios. Pereira. La corriente de fuga supera este valor, el dispositivo salta, lo cual es muy útil para proteger la vida de personas y hogares. Aquí, si este niño hace un corto entre fase y neutro, se desarma ese termomagnético. Pero si este niño coge el cuchillo y lo mete para acá, se desarma el GFCI Diferencial. o el diferencial también principal. O sea, tiene que pasar una corriente por el niño. Por el niño, sí, señor. O sea, el niño en la tierra. Máximo va a pasar 30 miliamperios. ¿Para qué? Para que no le mate el niño. El Porque niño es la así masa, usted como le la puede tipa, ¿sí o no? ¿Y la ¿Cómo? otra corriente para dónde coge? A la carga, para el neutro. Si, por ejemplo, en este caso, no hay nada conectado, Camilo. Sí, no hay Entonces, nada. el niño pidió 30 miliamperios y no llegaron y se desarmó ahí mismo. Porque no Ya. llegaron, porque como no hay carga, y el niño trató de hacer carga, pero a tierra. Pero él Aquí tiene, están, ahí ese niño tiene con una mano la fase y con otra el neutro. Él es la no, carga. no, con una mano en la fase y y con los piecitos la tierra. El neutro no, la tierra. Ah, es que ese cosito negro que es ahí, que es como un... No es la sombra, Ah, él solamente mete ahí una sola mano una sola mano, un a solo la cuchillo, fase sí, a la fase, y hace circuito ahí con tierra. con tierra. Entonces, Como le para pasa, él es una fuga, para que no porque le él pase pidió, más. Ya, ya es que yo cuando veía que tenía como dos cuchillos el hombre ahí. no, Y ahí sí tienes se uno mata, solo. no, ahí sí se mata, fácil neutro, ahí sí lo llamábamos, ahí sí no hay nada. Ahí sí ni termomagnético ni nada. No, porque el de cortocircuito se va a disparar ya con corrientes muy altas. Y a usted le pasa medio amperio durante medio segundo y ya, de una vez tinto, sirvan tinto, porque ahí no hay nada. O sea, solamente si coloca una sola en la fase. Sí, Si a llega a tierra. meter un cable entre fase y neutro y Eso, está pelado, entonces sí se coge la corriente. es un cortocircuito y se desarma Ya. aquí el termomagnético.
Sí, el automático. Ya. Señor. Ah, estuvo buena esa aclaración. Sí. Excelente, sí, señor. Estamos a mirar aquí una cosa. Bueno, y una cosa, muchachos. Yo tengo aquí para proponerles aquí una actividad. Voy a meterme a Sayuna. Les estoy Ajá. compartiendo, muchachos. Sí. Sí. Sí, profe. Entonces, pues, ¿alguien puede entrar a Sayuna en estos momentos? ¿Tienen computadora a la mano? Sí, yo puedo entrar. Usted va entrando, Camilo, por favor, y para... ¿Pero qué busco? No, vamos a Sayuna primero que todo. Entre. Profe, yo vi un taller de tierras. ¿Será ese? Sí, señor, ese es el que yo quiero ver. Pero como a mí no me lo deja ver Ok. como aprendiz. Si quieren les comparto ahí y les muestro. Bueno, pero pues yo me salgo de acá. Listo. Mejor porque a mí me está molestando esto. Voy a dejar de, ahí deje de compartir. ¿Quién va a compartir? Ajá. ¿Quién va a entrar? ¿Les comparto o Camilo ya está ahí? Listo. Sí. Hágame el favor, sí. Listo. ¿Me avisan si ya están viendo mi pantalla? Sí, ya. Ya, sí, señor. Listo, profe, ya aquí estoy dentro Vamos a y mirar yo vi eso por acá. Eso lo vi de última. Estos. Dice cuadro ¿Qué comparativo dice del ahí? sistema puesta a tierra. Abajo Ahí que es. dice cuestionario del sistema de puesta a tierra, es el que me enviaron ustedes, ¿cierto? Sí. Ya, Sí. ese no lo hago. Sí, profe. Ese ya lo califiqué, ¿vale? Entonces vamos a abrir Sí. ese. Porque ese no me Cuadro deja, yo comparativo. no sé por qué no me deja abrir. A ver, abrámoslo a ver qué dice. Identificar los diferentes tipos de sistemas de puesta a tierra. Cuadro Listo, muy comparativo. bien. Eso no lo he armado yo. Eso es la plataforma, pero quiero ver cómo es la estructura de eso. Abrámoslo. Eso es una actividad, ¿cierto? Sí. Sí. Le voy ahí en clip. ¿Qué dice ahí? ¿Clic para qué? Para entrar. Sí. Y ya entré. Bueno, entonces bajen aquí. Baje ahí. Ahí está todo lo de, Entonces, vean, muchachos, ahí están lo que yo voy a calificar. Ahí qué dice. En el primer ítem, variables. Criterios de evaluación. Sí, variables de chequeo, de logro. ¿Cierto? Dice, enumerar los Ya. tipos del sistema de puesta a tierra. Sí. ¿Qué dice? Identifica correctamente el diagrama de conexión para cada tipo de sistema puesta a tierra. Eso, muy bien. Sigamos. Identifica correctamente el uso permitido por RETI de cada tipo de sistema puesta a tierra. Sí, listo. Reconoce las ventajas asociadas a cada tipo de sistema puesta a tierra. Muy bien. Y el quinto, reconoce las ventajas asociadas a cada tipo de sistema puesta a tierra. Y aquí Bueno, están los eso es lo que valores. vamos a hacer. Vamos a hacer un informe de eso. Vamos a hacer un Ya. informe de esto. Vale, muchachos. Eso es un informe. Ya, profe, lo que vimos hoy. Lo que vimos Sí. hoy, Lo ustedes que... van a mirar Sí. cómo va a calificar yo y ustedes me van haciendo informe de acuerdo a lo que yo le voy a calificar, ¿vale?
Pero Listo, ese, profe. ese es para Ok, hoy. profe. Señor, Ese es para entrega para la próxima semana. para la Wow. próxima semana, sí, señor. Sí, señor. Porque a mí Pero se me entonces, había ¿qué es? pasado. ¿Hacer un Y- resumen del sistema de puesta a tierra? Sí, Disculpa, y señor. el pasado, Ya. dos actividades. Sí, sí. Mire, Camilo, usted va a ver lo que yo le voy a calificar y mirando lo que yo le voy a calificar, va haciendo el informe. Hay unas ¿Pero con variables, cuadro o un solo informe? un solo informe. Por ejemplo, usted me va a decir, identifica los tipos de sistemas de puesta a tierra. Usted me va a decir, vea, existen esos sistemas de puesta a tierra. Vean, ya. Da la Ya. gráfica, da la casilla. Listo, vale. Y Ah, luego va a bueno. decir, ¿cuáles son las ventajas? Vea, la ventaja de este es este, la ventaja de este es este, ¿sí o no? Eso es lo que necesito. Ya. ¿Sí? De acuerdo a al chequeo que está ahí en la lista en el checklist que yo puse ahí. Vale. Ese es el informe que necesito. Del 1 Profe, al una pregunta. 5. Señor. O sea, el informe, ahí están los enunciados, lo que hay que hacer. Se va a poner tipo de Puesta a tierra. sistemas de puesta a tierra. Es un informe que usted va a hacer. Ah, ya. El informe usted me lo va a hacer mirando cuáles son qué es lo que yo le voy a calificar. ¿Sí? Por ejemplo, identifica los tipos, entonces usted ya sabe identificar. Tipo TT, y usted ya hace el diagrama, ¿Sí? Sí. Tipo IT, y usted hace el diagrama. Y entonces ya los identificó. Reconoce las ventajas, bueno, y desventajas de cada cosa. Entonces dice ventaja tal. Se puede investigar adicional al video que yo les envié. Yo voy a mirar Ajá. a ver ese videito, si yo se los voy a compartir. El informe más o menos es de más o menos 2 páginas. ¿De cuántas páginas? No, no importa. A mí las páginas no me De interesan. 100. Ok. A mí No, me interesa que concreto. No, ok. que sea muy concreto. No necesita un informe muy grande, sino que me diga lo que yo estoy pidiendo nomás. Ah, que es que el Ok. RETIE dice esto y esto y esto. Ya, listo, ya. Vale. Así pueden usted consultar el RETIE. El RETIE en el artículo 15. Ahí está todo lo que digan. Yo ya les compartí el RETIE, ¿cierto? Entonces ustedes Sí, empiezan a señor. averiguar la normativa y todo eso. Y bueno, ¿qué dice el RETIE sobre el tipo de... O sea, de acuerdo a lo que... Al checklist que hay ahí, me realizan un informe para que quede claro. No necesitan muchas páginas, pero sí muy claro. Ya. Concreto, con sus palabras. ¿Sí? Hay informes muy buenos. Hay compañeros que están atrasaditos. Atrás. Voy a dejar aquí grabado para decir, para animarlos, dígale que yo les informo que si tienen problemas, que me consulten, que me llamen. Ya me llamó una que estaba en el extranjero, que yo no sé qué, y ya tenía muchas unidades, muchas actividades resueltas, y yo le digo, ¿qué quiere que le abra? Yo le volví y se lo abro. O sea, yo no, mi interés es que todo el mundo pasemos ese programa. Y la ¿Hay actividad alguna? del tema pasado, esa es otra. No, es esta. Es esta. Ah, ok. Es esta. El tema pasado es de instalaciones que todavía tenemos que indagar más y hacemos un... Ah, Ahí ok. arrancamos. De este tema. ¿Cuál es la idea? La idea del sistema de puesta a tierra. ¿Cuál es la otra idea? Es manejar las normas. El RETIE, la NTC 2050, ¿sí? El RETILAC. Vamos a dominar cómo funciona, cómo se consulta y todo eso. Para la primera resultado de aprendizaje. Yo a los que están actualizados en todas las actividades, yo ya empecé a calificarlos por Sofía. Yo no sé si le han llegado correos que ya se calificaron No, algunas competencias. ¿Sí? ¿No no le ha han llegado, llegado Camilo? correos. No. Bueno, usted se puede meter a Sofía y empezar a mirar que hay una competencia que ya está calificada y esta ya la empiezo a calificar. La ¿Pero en califico en Sofía o en Sayuna. Sahuna?
En Sofía también tengo que verificar. ¿Sí? Es que en Sofía es la final. En Sofía es la final. ¿Cómo así la final? ¿Estos correos que están mandando es por el correo del SENA o el correo uno? Porque a mí Bueno, no me usted lo puede consultar por Sofía. Ahí usted puede entrar a Sofía y mirar a ver qué competencias. Hay una competencia que es de montar elementos eléctricos, que es todo lo que vimos, lo conceptual, todo lo que es electrotecnia, circuitos serios, circuito paralelo, todo lo que vimos, eficiencia, lo que es factor de potencia. Ya lo vimos. Eso hay que hacer. Ah, ya Ya lo vimos. todos los conceptos que tenemos ahí, ya empezar a aplicarlo. Otra pregunta que iba a hacer, ese mensaje que usted dejó, ¿Cómo quedaron, Yair? aló, bueno, que vuela ahí la señal. ¿Hay alguna duda más? Sí, ¿qué es lo que tú dices de Sofía? ¿Qué es lo que hay que hacer ahí? No, yo les explicaba una competencia. Ah, ahorita no. Ya se calificaba. Por eso, pero ahorita hay que hacer algo en Sofía, ¿no? No. No, es solamente Ahorita lo de lo que hay que Sajuna. hacer es Profe, pero ese mensaje que usted mandó sobre la cuestión de proyecto y eso ya son las personas que están atrasadas o las que tienen que ponerse al día. el mensaje que son personas que están atrasadas, que llevan como Ok. 90 días sin entrar en retención de datos y datos un poquito para que el grupo no se caiga, ¿no? No se caiga. Okay. La idea Claro. es Claro ponerlos que me llamen, que actividad hay que abrir, yo les abro la actividad, o sea, que empiecen. Ya me llamó una que estaba en Estados Unidos, que si puedo, y yo claro que puede, porque yo le miré, no todos, porque hay unos que ya van para deserción. Ya miré la niña que como tres evidencias, yo las abro, y da un informe muy buenos y todo eso, entonces como no, hágale. Hay unos que no han aparecido, hay unos que no han hecho ni siquiera una actividad, que no, ya, no, ahí no hay nada. Bueno, muchachos, ¿qué más preguntas? Bueno. Para la próxima vamos a hacer instalaciones. Es interesante porque vamos a ver muchas normas, diagramas unifilares, cálculo de cometidas, cálculo de alimentación, cálculo de distribución de circuitos, balanceo, diagrama unifilar, interpretación de planos. Hay mucha norma, pero es sabroso. Profe, y con el tema de las materias pendientes no han socializado nada, no han gestionado nada. De las pendientes, Sí, que se iba a dar inglés primero por lo que era más larga y eso no se confirmó nada. sí, yo ya esa mañana le voy a operar, repetir, y ya me manda escalar, ya sabe, y él le mandó al de inglés el correo, que quisiera mostrarles el correo aquí, espera, porque Ok. Es que de todas maneras el tiempo se va volando. yo le decía que, Sí. y el de refrigeración, es que está muy lenta la señal mía. Ok, No, pero yo ya listo. les envié yo ya le envié el correo al coordinador, y el coordinador se la mandó a inglés. Mañana vuelvo el hombre y se lo repito. Y le digo, y yo les mando un pantallazo del correo. Es que no se deja tomar pantallazos porque como es público no más pantallazos. Pero No, a ver si logro entrar para que ustedes vean que yo ya envié el correo y les dije, profe, jefe, ¿inglés qué? No me deja entrar. No deja.
Bueno, muchachos, yo no sé qué dudas tengan de más, No, yo creo que pero lo otro ninguna ya mañana vuelvo y insisto, ahí dejé de carajo ya. Claro. Entonces, pero eso que graba. Ok, muchachos. Bueno, listo, Entonces, profe, no sé gracias. qué más tienen de dudas. Bueno, muchachos, feliz noche. Bueno,